Este haberse reunido no Vladimir Putin, en este caso el gobierno, funcionarios de alto nivel del gobierno de Rusia, y que la vocera, que se ha convertido en toda una figura en el marco de la guerra con Ucrania, María Zaharova, el que se reconozca que una delegación de funcionarios de alto nivel de Rusia recibieron a funcionarios de alto nivel de Hamas, ¿es un mensaje de Putin para Israel y para Estados Unidos? ¿Cómo lo interpretas? O incluso para Irán, su aliado. Yo yo así lo entiendo. Yo entiendo que Rusia está entrando al juego. Yo recuerdo cuando estalló todo esto, todo el mundo esperábamos conocer la postura de Rusia, esperábamos conocer qué declaraba Rusia. Y Vladimir Putin fue muy cauteloso cuando dijo lo que se requiere es la paz y habrá que ver cómo se llega a una negociación. Se mantuvo muy en su papel, es decir, alejado completamente de la polémica. Pero me parece que conforme va creciendo este conflicto, conforme dejó las fronteras de Palestina y de Israel y empezó a trasladarse a Siria, empezó a trasladarse a Turquía, empezó a trasladarse a Irán, empezó a trasladarse a Libia, a Líbano, pues entonces Rusia comienza a ver la necesidad de involucrarse porque ya está llegando, pues primero muy cerca de él y segundo, tocando sus intereses directamente. Entonces a mí sí me parece que jamás Rusia puede asumir muy fácil, me reuní con Hamas porque quiero la paz, porque quiero llegar a un acuerdo con ellos, porque quiero desactivarlos, porque quiero convencerlos de que no continúen en este conflicto, ¿no? Que no guerra, sino conflicto. Y ese es uno de los puntos, pero a mí me queda claro que también conociendo a Vladimir Putin, es decir, Vladimir Putin es un animal político, es un animal de mensajes, es un tipo que debes de tener muy, pero muy parada la antena para ver hasta cómo desayuna Vladimir Putin cuando está en medio de un conflicto. De repente, el tono de voz, la mirada, la sonrisa. Recuerdo, para mí me quedó marcadísimo cuando se da a conocer que falleció el líder de Wagner en este accidente aéreo. Y Putin, la manera en cómo se refiere al tema, ¿no? Con una frialdad y con un hecho como diciendo, pues casi casi se lo buscó, o sea, entonces estás hablando de un tipo que sabe enviar muy bien los mensajes y que sabe jugar el ajedrez geopolítico internacional, es decir, no es cualquier personaje Vladimir Putin y él sabe que reuniéndose con Hamas le pone los pelos de punta a los Estados Unidos y sí manda un mensaje muy claro en el sentido de que hay límites en todo esto y que no se puede cruzar ciertos límites que terminen afectando a Rusia, porque entonces sí vamos a involucrarnos en otro concepto que yo insisto, el propio Estados Unidos no puede ni se atreve a llegar porque a sus propios patrones no les interesa llegar a ello, porque lo que les interesa es el dinero y es la dominancia mundial, no les interesa dominar un panteón. Entonces ellos saben perfectamente que no pueden cruzar ciertas líneas por más que parece que lo van a hacer. Aquí lo que me parece sumamente triste es la cantidad, los millones de seres humanos que quedan atrapados en medio de las balas promovidas por el negocio, por el dinero, por los intereses de una oligarquía que nadie escogió a nivel internacional y que sin embargo continúa dictando el periplo de todo el planeta. Y me queda claro que también estas manifestaciones, Tocayo, para mí son ese divorcio de la sociedad del pueblo de a pie, digámoslo así, de la sociedad de a pie, con las autoridades, con aquellos que están arriba, que la sociedad dice, cuidado, o sea, ya no más. Para mí, te digo, para mí el mensaje de Putin es muy claro, hay límites, no crucen por este lado y no nos obliguen a involucrarnos más allá de ser una especie de intermediador, porque ojo, si Putin se asume como el gran intermediador de este conflicto, también deja fuera en ese sentido a un Estados Unidos que es visto como el generador del mismo. Entonces Putin comienza también a jugar mucho las cartas de qué nación es la que sí quiere la paz y qué nación es la que está generando el conflicto, ¿no? Y hablando de qué nación quiere la paz y qué nación genera el conflicto, tocayo, y hablando de líneas que se cruzan, mira esta. Narran diversos medios, puso un al azar, Univisión Noticias, Estados Unidos bombardea posiciones vinculadas a Irán en Siria, dice como respuesta a ataques contra bases. Acá también vimos RT, que es, digamos, el antagónico de Univisión, justamente con la misma noticia, pero tratada de diferente manera. Acá dice Univisión, Estados Unidos bombardea posiciones vinculadas a Irán en Siria, y luego después dice, no es que esté bombardeando a Siria, bombardea a Irán, que está estacionado en Siria, pero es que los iraníes empezaron primero porque les
Estados Unidos solo se defiende. Ya sabes que está de moda el unprovoked, la guerra no provocada o el ataque no provocado, entonces pues va ahora en respuesta. Y el tono que RT le da es: Estados Unidos lanza ataques contra instalaciones iraníes en Siria, pero no dice que como respuesta. Se cruzan líneas, de pronto pareciera que nos llevan a una vorágine de guerra en donde probablemente después haya punto de no retorno, tocayo, y estos están haciendo hasta lo imposible por escalar una guerra regional en el Medio Oriente. Sí, sí, que insisto que para mí sería un enorme, enorme riesgo y que, caray, yo creo que no le ve uno una justificación mayor que el hecho de dar. Fíjate que a mí me decía alguien que Estados Unidos difícilmente va a dejar de ser un imperio mediante palabras, ¿no? O mediante problemas económicos. A final de cuentas, lo último que se le van a acabar son las armas, y eso puede pasar mucho tiempo antes de que suceda, porque aparte él rige precisamente qué armas tiene cada quien. Pero como todo imperio, tocayo, los imperios no caen con cartas de recomendación. Los imperios caen a punta de balazos. Esa es la verdad, en guerras, ¿no? Y me parece que estamos viendo a un Estados Unidos en ese proceso de descomposición. Ahora, si ese grupo radical que Estados Unidos gana o se impone en un momento dado, eso puede llevar efectivamente al mundo a una situación que a nadie le conviene. Pero si el otro grupo que está ahí metido, que ve más por el lado económico financiero, sigue imponiéndose, Estados Unidos no va a cruzar jamás esa parte y tratar de mantener esa dominancia, ese dominio, ese control del planeta a través de diferentes escaramuzas como las que estamos viendo, que puedan permitirle extender sus redes, extender su influencia y ir cercando poco a poco los márgenes de maniobra de Rusia y de China. Entonces a mí me parece que los Estados Unidos están en ese juego, en un juego muy perverso, muy maquiavélico, pero en donde nuevamente Medio Oriente es utilizado como moneda de cambio y donde nuevamente los palestinos, que de verdad es muy triste, pero no le importan a nadie, ni a sus vecinos árabes, pues son puestos a disposición de quien quiera tomarlos, así de sencillo. Egipto, todos ellos son países que les han dado la espalda en muchas ocasiones y que hoy por hoy siguen dándole la espalda. Entonces, sí estamos en un escenario que puede extenderse, pero puede extenderse más que nada de una manera muy tramposa por parte de Estados Unidos, de extenderlo hasta donde le pueda llegar, hasta donde le conviene, con el enorme, enorme riesgo de que se le salga de las manos y entonces sí veamos que se incendia la pradera y para apagarla va a ser un problema, ¿no? Pues me recordaste ni más ni menos que este clásico de las relaciones internacionales, a Jean-Baptiste Durossel, que justamente escribió este libro que ya es toda una obra de referencia básica. Tout empire périra, que significa todo imperio perecerá. Todo imperio perecerá, tú lo dijiste textualmente, pero este clásico, Jean-Baptiste Durossel, ya pues ha abordado y ha teorizado fuertemente sobre esto que pusiste de manera magistral sobre la mesa.